Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva lección. En el video anterior definimos la ontogenia como el conjunto de cambios que experimenta un organismo a lo largo de su existencia. Señalamos que estos cambios no ocurren de manera aislada, sino que forman secuencias reguladas que requieren la coordinación de diferentes procesos. También utilizamos indicadores como la estatura para la edad para describir algunos resultados del crecimiento y reconocer diferencias entre trayectorias individuales. Además, vimos que existe variación ontogenética. Los organismos de una misma especie no necesariamente presentan las mismas características ni alcanzan el mismo estado a una edad determinada. En este video profundizaremos en estas ideas, distinguiremos el crecimiento, el desarrollo y la maduración y analizaremos cómo se relacionan a través del tiempo. Comencemos con el crecimiento. El crecimiento es un proceso cuantitativo que implica el aumento en las dimensiones, la masa o el número de componentes de un organismo, órgano o tejido. Esta definición es más amplia que la idea de simplemente hacerse más alto o aumentar el tamaño corporal. Una persona puede haber concluido su crecimiento en estatura y, sin embargo, algunos de sus tejidos pueden continuar creciendo. Por ejemplo, los tejidos muscular y adiposo pueden aumentar su masa y volumen. Por eso, cuando hablamos de crecimiento, es importante indicar qué componente aumenta, en qué escala lo observamos y durante qué periodo ocurre. Aunque estas manifestaciones sean distintas, todas comparten una misma dirección. El crecimiento implica algún tipo de aumento. Puede ser global o localizado y puede modificar las dimensiones, la masa o el número de componentes, pero no comprende cualquier cambio cuantitativo del organismo. Para explicar cómo se producen estos aumentos, podemos distinguir tres mecanismos principales: la hiperplasia, hipertrofia y acreción. La hiperplasia es el aumento en el número de células. Ocurre mediante la proliferación celular y es muy importante durante el desarrollo prenatal y las primeras etapas de vida. Por otro lado, la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. Por ejemplo, en el músculo esquelético, el incremento de la masa muscular se debe al aumento del tamaño de las fibras que ya existen. Finalmente, la acreción es el aumento producido por la incorporación o acumulación de material extracelular. En el tejido óseo, la deposición y posterior mineralización de la matriz incrementan la cantidad de tejido sin depender únicamente de que aumenten el número o el tamaño de las células. La hiperplasia, la hipertrofia y acreción no son mecanismos excluyentes. Pueden presentarse simultáneamente, aunque su importancia relativa cambia según el tejido y el momento de la ontogenia. El desarrollo, por su parte, comprende transformaciones en la identidad, la organización, la integración y el funcionamiento de las células, tejidos, órganos y sistemas. Por eso, no se limita al cambio de una función aislada, sino que incluye la adquisición y modificación de propiedades estructurales y funcionales. A nivel celular, dos procesos importantes del desarrollo son la diferenciación y la especialización. La diferenciación celular es el proceso mediante el cual una célula adquiere características que la distinguen de sus células precursoras y de otros linajes celulares. Involucra cambios regulados en la expresión génica, la estructura, el comportamiento y las posibilidades posteriores de la célula. Como resultado, se originan tipos celulares diferentes como neuronas, células musculares o células epiteliales. La especialización celular se refiere a la adquisición o refinamiento de estructuras y capacidades que permiten a una célula realizar una actividad particular. Por ejemplo, una célula muscular desarrolla una organización adecuada para la contracción, o una neurona forma prolongaciones, conexiones y adquiere propiedades eléctricas que le permiten recibir y transmitir información. De esta manera, diferenciación y especialización suelen superponerse porque al adquirir una identidad, la célula también desarrolla características particulares. Por ejemplo, un neuroblasto
Progresa hacia una identidad neuronal mientras desarrolla un axón, dendritas, conexiones sinápticas y propiedades eléctricas. La distinción entre diferenciación y especialización es analítica. La primera enfatiza la identidad adquirida, mientras que la segunda destaca el proceso de desarrollo y refinamiento de estructuras y capacidades características de esa célula. Estos cambios se articulan mediante la organización espacial, la integración de los componentes que forman los tejidos, órganos y sistemas. De esta manera, el desarrollo transforma no solo las células individuales, sino también las relaciones que establecen entre sí. El crecimiento y el desarrollo transcurren coordinadamente a lo largo de la ontogenia. Dentro de esa trayectoria, la maduración describe el avance hacia un estado biológicamente maduro. La madurez puede referirse en sentido general al estado adulto de un organismo, pero para estudiar cómo se alcanza se evalúan sistemas y características específicos que pueden progresar a ritmos diferentes. Por ello, hablamos de maduración esquelética, dental, sexual, somática o neurológica. La maduración se relaciona con el crecimiento y desarrollo porque el estado alcanzado por un tejido o sistema informa tanto sobre las transformaciones ya ocurridas como las que todavía son posibles. Por ejemplo, la maduración esquelética permite observar claramente esta relación. La fusión epifisiaria es un cambio madurativo que no aumenta la longitud del hueso, pero indica que su capacidad de crecimiento longitudinal está llegando a su término. De este modo, la maduración permite interpretar el crecimiento alcanzado y el potencial que aún permanece. Para analizarla, conviene distinguir tres aspectos: el estado, el momento y el ritmo. El estado indica cuánto se ha avanzado hacia la madurez. El momento o timing indica cuándo ocurre un acontecimiento dentro de la trayectoria ontogenética, tanto en relación con la edad cronológica como con los acontecimientos de la propia secuencia. Y el ritmo describe cuán rápida o lentamente se recorren los estados sucesivos y, por lo tanto, cuánto se prolonga una fase de maduración. Esta distinción permite relacionar la edad cronológica con la edad biológica o del desarrollo. La edad cronológica expresa el tiempo transcurrido desde el nacimiento o años cumplidos, mientras que la edad biológica indica el grado de avance alcanzado dentro de una secuencia de maduración y se estima mediante indicadores específicos como el estado esquelético o dental. Por eso, dos personas con la misma edad cronológica pueden presentar estados madurativos diferentes y conservar distinto potencial de crecimiento. El momento, el ritmo y la duración también permiten describir el crecimiento y desarrollo. Un proceso puede avanzar con mayor o menor rapidez, acelerarse, desacelerarse o mantenerse relativamente estable durante cierto intervalo. Para comprender la trayectoria completa, debemos considerar cómo se coordinan temporalmente estos distintos procesos. La sincronización expresa esa coordinación temporal, indica cómo los cambios de diferentes tejidos y sistemas se relacionan entre sí dentro de una secuencia ordenada. El crecimiento esquelético, el desarrollo muscular, la maduración sexual y otros cambios que podemos ver poseen ritmos propios, pero su posición relativa y sus interacciones permiten que el organismo funcione como un conjunto que está completamente integrado. Esta secuencia es ordenada, aunque admite variación en el momento de inicio, el ritmo, la duración de cada uno de estos procesos. Parte de la variación ontogenética entonces surge de estas diferencias. Finalmente, debemos recordar que la estatura, el peso, la composición corporal o algún otro indicador no son los procesos ontogenéticos en sí mismos. Como acabo de señalar, son indicadores que permiten observar algunos de los resultados de estos procesos. En este sentido, una medición aislada informa sobre el estado alcanzado en un momento determinado, mientras que una secuencia permite analizar la dirección, el ritmo del cambio y, por lo tanto, reconstruir la trayectoria. En resumen, podemos recuperar 5 ideas principales de esta lección. Primero, el crecimiento es un proceso cuantitativo con una dirección definida.
Implica el aumento de las dimensiones como la masa o número de componentes de un organismo, órgano o tejido. Puede producirse mediante hiperplasia, hipertrofia y acreción, cuya participación varía entre tejidos y momentos de la ontogenia. Segundo, el desarrollo comprende transformaciones en la identidad, organización, integración y funcionamiento. La diferenciación permite la adquisición de identidades celulares distintas, mientras que la especialización supone el desarrollo o refinamiento de estructuras y capacidades propias de esas células y de su linaje. Tercero, la maduración describe el avance hacia un estado biológicamente maduro. Puede analizarse mediante el estado alcanzado, el momento en que ocurren determinados cambios y el ritmo con el que se recorren los estados sucesivos. Sus indicadores permiten estimar la edad de desarrollo de sistemas específicos y, en caso de la maduración esquelética, valorar cuánto potencial de crecimiento longitudinal permanece. Cuarto, crecimiento, desarrollo y maduración forman una trayectoria coordinada. La sincronización relaciona temporalmente los cambios de diferentes tejidos y sistemas dentro de una secuencia ordenada, pero variable en su momento de inicio, ritmo y duración. Estas diferencias contribuyen a producir la variación ontogenética. Y quinto, las medidas que registramos son indicadores y no los procesos mismos. Una observación aislada muestra el estado alcanzado y mediciones sucesivas permiten reconocer la trayectoria y analizar cuánto ha cambiado una característica y con qué rapidez lo ha hecho. Esta última distinción será fundamental para el siguiente video, en el que estudiaremos las curvas de distancia y de velocidad. Con esto concluimos esta lección. Nos vemos en el siguiente video.